Nos rodea un mundo plagado de seguros, cámaras, algoritmos que prometen filtrar amenazas, armas de alta tecnología, vacunas para los virus más raros. Sin embargo, la sensación de estar en riesgo no cesa. Cada avance protector engendra nuevas alarmas. El filósofo alemán Peter Sloterdijk, con un tono incisivo y a veces provocador, sugiere que en lugar de ansiar libertad, hemos convertido la protección total en la meta suprema. Crear recintos, cúpulas o sistemas de blindaje frente a la inseguridad se ha vuelto nuestra costumbre cotidiana. Pero esa obsesión con la seguridad no siempre disipa el temor. A menudo lo alimenta con más sofisticación y cinismo. No es que Sloterdijk trivialice la inseguridad. Al contrario, desmitifica el culto a la inmunidad total y la ilusión de que el progreso cancela el miedo. En su diagnóstico, el ser humano actual vive inmerso en una serie de esferas o espacios cerrados, desde el hogar blindado hasta las comunidades virtuales, que llaman a una aparente invulnerabilidad. Pero, paradójicamente, esas mismas esferas pueden encerrar, fragmentar y, a la postre, normalizar la ansiedad, mientras adoptamos un discurso irónico o sarcástico que justifica la inacción. Es que la constante búsqueda de asegurar cada aspecto de la vida nos deja encallados en una cultura que exalta la protección, pero no alivia la angustia de fondo. Un retrato de su obra y controversias. Trayectoria. De Karlsruhe al debate global. Peter Sloterdijk nace en Karlsruhe en 1947. Se forma en filosofía, filología y germanística en Múnich y Hamburgo. Publica en 1983 Crítica de la razón cínica, obra que le otorga visibilidad internacional. Allí analiza cómo el cinismo ilustrado impregna la cultura posmoderna. La gente ya no cree ingenuamente en grandes relatos, pero actúa como si nada pudiera cambiar, adoptando una postura de ironía o conformismo. Posteriormente, su trilogía Esferas, 1998 a 2004, Burbujas, Globos, Espumas, propone ver la historia como la creación de espacios inmunitarios en los que el ser humano se refugia ante la intemperie del caos. Sloterdijk ha sido centro de polémicas por su estilo intelectual, que mezcla la alta cultura con la polémica, la erudición con la ironía. Desde su conferencia sobre la domesticación del hombre y la biotecnología, tildada por algunos de eugenésica, hasta su crítica de la caridad cristiana en normas para el parque humano, que sacudió la academia. Su retórica, a veces mordaz, lo confirma como un filósofo audaz y controvertido. ¿Por qué su visión de inmunidad y miedo importa hoy? En un mundo saturado de alarmas, terror, pandemias, crisis ecológicas, Sloterdijk aporta una lectura distinta. No asume que la técnica o el progreso disuelven el temor, sino que ve un refinamiento de los métodos de protección, las esferas, y la adopción de un cinismo que trivializa el horror sin superarlo. En su visión comprendemos cómo la humanidad se agrupa en recintos físicos o simbólicos para evadir el riesgo, mientras mantiene una actitud irónica, descreída, que paraliza la transformación social. Crítica de la razón cínica. La ironía y la pasividad. Un nuevo cinismo ilustrado. En Crítica de la razón cínica, Sloterdijk describe la modalidad de cinismo de la era posmoderna. No es la insolencia rebelde de los antiguos cínicos, tipo Diógenes, pero sí un cinismo ilustrado donde la gente ve las contradicciones y trampas del sistema, pero actúa como si no tuviera alternativa. Es la frase, sé que esto es injusto o hipócrita, pero así es el mundo, mejor adaptarme. Tal cinismo, lejos de empoderar, termina aceptando el orden imperante mientras conserva un aura de astucia o lucidez. Quien observa la corrupción política o la manipulación mediática lo denuncia con sarcasmo,
y luego sigue su vida normal sin intentar alterar nada. Ese desencanto cómodo para Sloterdijk sirve como coartada para no comprometerse. El cinismo así se convierte en un lubricante del sistema. Se critica, pero no se hace nada efectivo. La ironía frente al miedo. Sloterdijk no afirma que la gente se burle cruelmente del miedo. Como respuesta, adopta un tono irónico que lo vuelve parte del espectáculo cotidiano. Sí, hay amenazas, noticias alarmantes, virus, pero bueno, así vivimos, dice el cinismo. Esa postura no confronta la raíz del miedo, convive con él en un humor que desalienta la acción colectiva. Acá, la risa cínica no es catártica ni subversiva, más bien resignada. El sujeto se cree por encima de la ingenuidad, pero en realidad refuerza el inmovilismo. Teoría de las esferas, sistemas inmunitarios y refugios. Esferas 1, 2 y 3, burbujas, globos, espumas. La trilogía Esferas es la contribución más amplia de Sloterdijk. Él analiza cómo, a lo largo de la historia, los humanos han creado espacios de inmunidad, esferas, que los cobijan de la hostilidad exterior. Burbujas, esferas winning. La cercanía íntima, la relación madre-hijo, el útero, el hogar primordial. Globos, esfera segunda. Las grandes instituciones y narraciones que integran a multitudes, religiones, imperios, naciones, como una cúpula que da sentido y protege. Espumas, esferas tercero, la posmodernidad, donde no hay un gran globo que englobe a todos, sino una multiplicidad de esferas individuales o grupales, adyacentes entre sí sin conformar un conjunto sólido. Esas espumas explican la fragmentación del mundo actual. Cada uno vive en su célula protectora, cercana a otras, pero sin verdadera cohesión. La imagen de la espuma revela la falta de un gran proyecto común y la proliferación de microesferas de confort. El miedo fundacional y la justificación de las esferas. ¿Por qué surgen estas esferas? Para Sloterdijk, el humano teme la intemperie existencial, la mortalidad, la hostilidad, la soledad. Frente a esa angustia, construimos recintos simbólicos o materiales. La casa íntima, la religión nacional, la burbuja digital. Cada intento de inmunizarse contra el caos exterior puede resultar tranquilizador, pero también encierra. En la era posmoderna, la fragmentación se agrava. Tenemos infinidad de microclimas culturales y tecnológicos, cada uno vendiendo su parcela de seguridad. El miedo moderno y la quimera de la inmunidad total, el avance técnico y la rueda sin fin de la seguridad. La modernidad se jacta de sus logros en medicina, ingeniería, dispositivos de vigilancia. ¿No debería eso calmar el temor? Sloterdijk señala que cada gran progreso en la lucha contra el riesgo trae nuevos miedos. Ciberataques, mutaciones virales, colapso ecológico. Se refuerza la idea de que necesitamos más protección y la sociedad entra en una espiral. El problema lleva a la invención de un escudo que produce el surgimiento de un nuevo riesgo y, en consecuencia, mayor demanda de inmunidad. El miedo moderno se retroalimenta. Cada intento de blindaje genera una nueva ansiedad, y la cultura de las alarmas sustituye la deliberación por la urgencia permanente. Al creer que podemos controlar todo, también tememos fallar en ese control. El sarcasmo frente al discurso de seguridad. Al tiempo que gobiernos y empresas prometen soluciones infalibles, el ciudadano cansado recurre a un humor cínico. Siempre habrá un nuevo desastre. Jeje. Este desenmascaramiento no rompe la rueda, pues no conduce a un cambio ni a una actitud valiente, solo a un distanciamiento pasivo. Sloterdijk indica que esa ironía ilustrada refuerza la misma lógica de perseguir inmunidad total, sabiendo que es imposible, y reír por no llorar. Economía, la comercialización del pánico. En el ámbito económico,
La venta de productos que prometen seguridad e inmunidad es un enorme negocio. Pólizas, seguros, planes de contingencia, consultorías anticrisis. Cuanta más inseguridad se difunde, más crece el mercado de las protecciones. Para Sloterdijk, esto resume la ecuación. Al miedo se le pone precio y se le ofrece una solución lucrativa. No es que las protecciones sean inútiles, pero la dependencia de ellas alimenta la percepción de que sin esas coberturas, uno está indefenso. Se crea así un círculo, se exageran las amenazas, se fomentan más compras de servicios, se mantiene la gente en un estado de pánico administrado. Tecnología, cúpulas digitales y la ilusión de control. Microesferas virtuales en la era de la espuma. Las redes sociales y los algoritmos nos agrupan en microesferas de afinidad. Podríamos creer que estamos en un espacio amplio, pero en realidad, cada quien habita su célula virtual donde solo oye ecos de su propia visión. Sloterdijk denomina este fenómeno como parte de la espuma, burbujas contiguas que no forman una totalidad sólida. La persona cree que controla su entorno informativo, evitando el disenso. Tener control en la red no reduce el estrés. La sobreinformación y la incesante necesidad de filtrar peligros generan una saturación constante. En vez de libertad, crece la dependencia de los algoritmos. Se refuerza la convicción de que afuera hay caos y la burbuja digital consolida la autocomplacencia o el sarcasmo defensivo. Política, la exaltación del miedo y el populismo de la protección. En la política, Sloterdijk ve un terreno abonado para la retórica del temor. Crisis migratorias, amenazas globales, tensiones geopolíticas. El votante, agotado de la complejidad, pide seguridad, cierre de fronteras, mano dura y a la vez mantiene un tono cínico. Todos los políticos mienten. El resultado, proliferan discursos que ofrecen grandes esferas identitarias, proteccionistas, nacionalistas, alimentando la estrategia inmunitaria. La gente se atrinchera en recintos ideológicos y, con una risa escéptica, se desvincula de un compromiso real. El cinismo se convierte en la argamasa afectiva de un sistema que prefiere súbditos escépticos, pero obedientes, antes que ciudadanos críticos y activos. Con esa pincelada, Sloterdijk denuncia que la burla o la ironía no frenan las lógicas de exclusión, las normalizan. ¿Cómo encaja todo esto en tu desarrollo personal? La obsesión por la protección, sea sanitaria, psicológica o identitaria, y la adopción de una postura cínica ante la imposibilidad de asegurar todo, repercuten en la vida individual. Te refugias en espacios hipercontrolados, rutinas, apps de seguimiento, para sentirte seguro. Adoptas un sarcasmo cuando algo te incomoda. Sí, es un problema, pero no hay remedio. Resulta que ese encierro y ese humor agrio te impiden crecer, relacionarte con la diferencia o arriesgar una acción transformadora. Sloterdijk no ofrece soluciones de autoayuda. Invita a tomar conciencia de cómo construimos nuestras esferas y de la trampa de la ironía inmovilizante. Quizá reconoces en ti esa búsqueda de incesante inmunidad y ese recelo a involucrarte del todo. La app de mindfulness, un símbolo de la contradicción actual. Imagínate intentando meditar con una app en tu móvil, ansioso por relajarte, pero cada 2 minutos interrumpido por notificaciones de noticias alarmistas o correos del trabajo. ¿No es la antítesis de la calma que buscabas? Sloterdijk, con su estilo irónico, refinado, señalaría que esa situación encarna la posmodernidad. Deseamos un refugio mental y al mismo tiempo no soltamos las fuentes permanentes de tensión y alerta. El sistema nos ha convencido de que la tranquilidad también se adquiere mediante un servicio, mientras la ansiedad se filtra por la misma puerta, reemplazando burla por desmitificación irónica. No se trata de que Sloterdijk ridiculice el miedo de la gente como un acto de crueldad. Más bien,
Él desmitifica la promesa de inmunidad completa al desenmascarar nuestra dependencia de la protección y nuestra ironía resignada ante las amenazas. Esto no es burlarse de la angustia real, sino revelar la inconsistencia de creer que la seguridad total nos hará libres o que la ironía es la mejor respuesta al terror. La pretensión de inmunidad total crea más fantasmas de los que exorciza. Mientras más nos blindamos, más sentimos que cualquier roce exterior es una amenaza intolerable. De esta manera, Sloterdijk subraya que somos adictos a blindajes sucesivos que terminan alimentando la cultura del miedo. Economía versus tecnología, mercados del pánico y recintos digitales. Mercados del pánico. Podemos ver la economía del miedo en la proliferación de seguros y servicios que capitalizan la inseguridad. Seguridad digital, alarmas para el hogar, asistencia para crisis. El sistema no reduce el pánico, lo rehace en cada coyuntura para vender nuevos productos y legitimar la mentalidad, compra tu calma. El ciudadano, seducido por esa promesa de control, se somete al impuesto del pánico, sin atreverse a cuestionar la lógica entera. Recintos digitales. Paralelamente, la tecnología promete cúpulas virtuales, personalización algorítmica, comunidad selecta en redes, filtros que evitan la confrontación con visiones distintas. Se forma una espuma de microesferas virtuales en donde cada uno se crea a salvo, reforzando la idea de inmunidad frente a la disonancia. Sin embargo, el verdadero diálogo y la participación genuina se ven opacados por esa compartimentación. Sloterdijk diría que la sociedad deviene un puzzle de recintos aislados, contiguos pero sin un lazo orgánico. Política, cuando la seguridad desplaza la discusión real. Como corolario, Sloterdijk observa que el debate político deriva en una administración constante de alarmas, desde migraciones hasta virus inéditos, y en la oferta de soluciones duras, muros, restricciones, o suaves, apps de rastreo, pasaportes sanitarios. El elector, bajo la presión del miedo y la fatiga, puede reaccionar con un cinismo que no sale a protestar y deja que se instituyan medidas que consolidan un clima de encierro. El cinismo se convierte en la argamasa afectiva de un sistema que prefiere súbditos escépticos pero obedientes. En lugar de una ciudadanía crítica, nos topamos con una masa que, saturada de alarmas, se refugia en su pequeña cápsula y asiente con ironía. Un minuto de sombra. Repensar nuestras esferas. En lugar de contarte una historia individual, Sloterdijk insta a una pausa interior. Imagina que, por un instante, dejas de invertir en esa obsesión por la seguridad total y abandonas la actitud cínica de todo da igual. Te quedas en un espacio vulnerable pero abierto. Podría nacer allí un reconocimiento de la interdependencia humana y de la necesidad de arriesgarte a la diferencia, sin blindajes extremos ni risas sarcásticas. Tal vez esa incomodidad sea la semilla de un auténtico cambio. ¿Por qué Sloterdijk no da recetas definitivas? No verás en Sloterdijk un decálogo de pasos para abandonar el miedo. Su filosofía, más bien, desmitifica la obsesión por la inmunidad y el recurso del cinismo, invitando a concientizar la forma en que formamos nuestras esferas. No te pide destruir toda protección, solo hacerla porosa, permitir un contacto con lo distinto, asumir cierto riesgo constructivo. Citando su metáfora, la esfera perfecta es aquella que reconoce su permeabilidad y hace de la porosidad una forma de convivencia. La libertad no se conquista con muros impermeables, ni con un sarcasmo que anule la esperanza. Por el contrario, con la voluntad de enfrentar la alteridad de un modo real, sin convertir cada divergencia en amenaza. ¿Cómo transitar entre la ansiedad y la porosidad? Retomemos la pregunta. Si la modernidad nos había prometido un futuro sin miedo, ¿por qué persistimos en la angustia y la búsqueda de blindajes?
Sloterdijk, en su obra, muestra que la obsesión por la seguridad alimenta un círculo vicioso. Cuanto más nos protegemos, más amenazados nos sentimos ante cualquier fisura. El sarcasmo o la indiferencia ilustrada, en vez de emanciparnos, legitiman la perpetua cultura del pánico administrado. La inmunidad total es un mito, nos diría Sloterdijk, y el cinismo no salva, solo paraliza. Si convertimos cada recinto de seguridad en un espacio más permeable, donde el otro no sea solo una amenaza, entonces la esfera deja de ser un encierro para volverse un lugar de diálogo y construcción conjunta. Suscríbete a Épico Vida y comparte este video. Si la crítica de Sloterdijk te ha impulsado a cuestionar tus propias estrategias de encierro o tu sarcasmo ante lo incierto, difunde esta reflexión. Comenta, ¿cómo gestionas tu miedo? ¿Te refugias en una burbuja o microesfera? ¿Has caído en un cinismo que te impide comprometerte con soluciones? Da un paso real. Sé consciente de las protecciones que usas y revisa si las has convertido en muros infranqueables. ¿Podrías abrirte a la diferencia sin sentir terror o recurrir a la ironía para excusarte? Quizá no se trata de derribar todas las esferas, sino de aprender a habitarlas sin miedo, con ventanas abiertas a lo distinto y al riesgo compartido. Porque solo así, dice Sloterdijk, la inmunidad no será una cárcel disfrazada de confort, sino una práctica consciente de relación humana. ¿Te atreves a dar ese paso y renunciar a la obsesión de un blindaje absoluto, recuperando el coraje de exponerte y dialogar con el mundo externo?